Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Informaba ayer el diario El Mundo que el Partido Popular registró el pasado 30 de diciembre una proposición de ley para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una proposición de ley que revierta la ley de 1985 y despolitice así la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La despolitice y ya de paso la desbloquee. La proposición consta de un solo artículo y 11 apartados cuyo objetivo declarado es fortalecer la independencia judicial, estableciendo mayores requisitos para acceder a la cúpula judicial con criterios más rigurosos y transparentes. Pero la parte importante de la proposición es la relativa a la elección de los 12 vocales del Consejo, que pasarían a ser elegidos por los propios jueces. La Constitución, en su artículo 122, dejó esbozado el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero años más tarde, en 1985, se realizó una reforma, más que una reforma fue una ley, la ley orgánica propiamente dicha, que otorgó la elección de los miembros del Consejo al Congreso de los Diputados y al Senado. En aquel momento, Alianza Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional esta reforma, o esta ley, pero el Tribunal consideró que se ajustaba a lo establecido en la Constitución. Cuando llegaron al poder, 10 años más tarde, ya convertidos en Partido Popular, dieron por buena la ley llevada a cabo por Felipe González porque les interesaba en tanto que controlaban el Legislativo y el Ejecutivo. Algo similar sucedió con Mariano Rajoy, que en 2011 ganó las elecciones prometiendo que devolvería la independencia a los jueces, pero no lo hizo a pesar de gobernar casi 7 años. Estos son los antecedentes, algo especialmente útil ya que el Partido Popular es un consumado experto en no cumplir lo que promete antes de hacerse con el poder. Lo que pretende ahora Alberto Núñez Feijóo es un nuevo modelo de elección de 12 de los 20 vocales, los correspondientes al turno de jueces mediante voto directo y secreto de todos los jueces del país, todos los jueces y magistrados en activo. Votarían por un máximo de 6 candidatos en una lista abierta y los que tuviesen más apoyo accederían al Consejo. Para los 8 vocales restantes se mantendría el sistema actual, es decir, las 2 cámaras, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado, elegirían a sus vocales entre juristas de reconocida competencia. De llevarse a término sería un gran avance y acabaría de un plumazo con la crisis del Poder Judicial que se arrastra ya desde hace más de 4 años. La Constitución establece que el Consejo debe renovarse cada 5 años y el actual fue elegido en 2013, por lo que acabó su mandato en diciembre de 2018. Pero para renovarlo, los 2 principales partidos tienen que ponerse de acuerdo en los nombres de los nuevos vocales, ya que tanto la Constitución como la ley de 1985 establecen que la elección se hará por una mayoría de 3/5 partes de ambas cámaras, es decir, 210 diputados. Como ningún partido posee semejante mayoría, necesitan pactar los vocales antes de que pasen por el Congreso y el Senado. El sistema ha sido denunciado en multitud de ocasiones, tanto dentro como fuera de España, por considerarse una inaceptable intromisión del poder legislativo en el judicial. Pero conviene mucho a los 2 grandes partidos que así controlan de forma indirecta el órgano de gobierno de los jueces. Necesita una reforma y lo ideal es que se hiciese ahora que el sistema ha demostrado su inoperancia. Pocas instituciones han dado más dolores de cabeza en los últimos años en España que el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está vencido, el mandato de los vocales por lo menos, desde hace ya más de 4 años, desde el 4 de diciembre de 2018. Es decir, hace justo 4 años y un mes venció el mandato de los vocales de este Consejo. El Partido Popular y el PSOE, los 2 partidos mayoritarios, llevaban ya más de 30 años repartiéndose el Consejo. Así que en principio, en aquel momento, vamos a viajar mentalmente hasta finales de 2018, no habría problema alguno. De hecho, este asunto empezó a escocer y a dar dolores de cabeza posteriormente, no en 2018. Se pusieron a renovarlo, estas cosas se hacen con tiempo, empezó la cosa ya en agosto, septiembre, octubre, negociaron los nombres, todo esto meses antes de que se produjese de que venciese, es decir, del 4 de diciembre. Pero en mayo de ese
ese año se había producido una moción de censura a finales de mayo que llevó a Pedro Sánchez hasta la Moncloa, y eso modificaba las mayorías. Los negociadores de ambos partidos se sentaron a adjudicarse jueces como venían haciendo no desde siempre, pero sí al menos desde mediados de los años 80. En noviembre ya estaba todo hecho, 11 vocales de los 20 se los quedaría el PSOE o serían candidatos propuestos por el PSOE y 9 candidatos propuestos por el PP. Ambos escogieron a sus candidatos entre jueces y juristas de reconocido prestigio, ya sabéis este formulismo que se utiliza siempre, y se pusieron de acuerdo incluso con el presidente, que sería Manuel Marchena, un magistrado canario muy conocido, en aquel entonces desde luego, por haber sido quien juzgó a los líderes del Procés. Vamos, que Marchena durante esa época hizo un montón de horas de televisión, por lo tanto cualquier español promedio le había visto la cara o por lo menos había oído su nombre y su apellido. Bien, todo iba sobre raíles cuando se filtró un mensaje de WhatsApp de un senador del PP llamado Ignacio Cosidó, en el que se decía en este mensaje a varios compañeros suyos del Senado concretamente que con ese acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que acababan de alcanzar, lo acababan de suscribir con el PSOE iba a controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es a quien competen los delitos de corrupción de los partidos políticos. Bien, aquello ocasionó un pequeño escándalo, recordémoslo, el que siguiera estos temas en aquel entonces. Marchena se echó para atrás y anunció públicamente que no quería ser presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ya está, además fue una carta pública lo que hizo. La presidenta del Congreso de los Diputados, que en aquel entonces era del Partido Popular, era Ana Pastor, interrumpió en el acto y de manera inesperada el proceso de renovación del Consejo y ahí quedó la cosa, en un limbo un tanto extraño. Esto fue en noviembre, finales de 2018, entramos en 2019 y ese año fue un año electoral, especialmente pesado porque hubo varias elecciones, 2 de ellas generales, más unas municipales y autonómicas en el mes de mayo. Pero generales hubo 2 seguidas, una en el mes de abril y otra en el mes de noviembre. El 28 de abril y el 10 de noviembre, si mal no recuerdo. Que claro, cualquier elección cambia los equilibrios parlamentarios, por lo que este tipo de cosas, si tienen que hacerlas, se ponen a hacerlas después de las elecciones y no antes de las elecciones. Por lo que esperaron a que el horizonte se aclarase. Y claro, esperándose les fue el año entero. Las últimas elecciones, ya digo, fueron el 10 de noviembre. Luego, casi a renglón seguido, porque fue todo, no tuvimos apenas tiempo de asimilarlo, se presentó la pandemia. El gobierno, de hecho, el gobierno actual, el de Pedro Sánchez y Podemos, se constituyó en enero, a principios de enero, aproximadamente, sí, por estas fechas, un poco más tarde, creo recordar una cosa de unos 3 años, y en marzo ya estábamos confinados. Es decir, cuando se nos confinó, llevaba el gobierno en activo, si mal no recuerdo, eran 2 meses, o no llegaba a 2 meses siquiera. Vamos, que este tema del Consejo General del Poder Judicial no era un asunto urgente, más teniendo en cuenta cómo nos encontrábamos en aquel momento con la pandemia, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, la gente metía en su casa, muriendo cientos de personas todos los días y evidentemente pues nadie se quería poner a hablar de cómo se renovaban los vocales. El retraso además todavía no era muy grande, habían vencido los vocales su mandato en diciembre de 2018, en aquel entonces había pasado, pues no llegaba ni siquiera año y medio, así que lo dejaron correr un año más. El PSOE trató de desbloquear esto un año más tarde, ya en 2021, utilizando pues un truco que le descubrieron rápidamente. Quería, aprovechándose de toda la maquinaria mediática que tiene, que es muy poderosa, denunciando al PP de no quererlo renovar, de bloquearlo a propósito, de tener a todas las instituciones secuestradas, concretamente esta, lo que hizo fue anunciar que iba a cambiar las mayorías. Es decir, que en lugar de una mayoría de 3/5, que es lo que se necesitaba, 210 diputados, bastaría con una mayoría absoluta, es decir, 176 diputados sobre los 350 que tiene el Congreso. Bien, con eso ya no haría falta ponerse de acuerdo con el PP, no sería necesario. Les bastaría ponerse de acuerdo con sus socios de Podemos, con los que alcanza, creo que son 155 escaños, y luego pues andar recolectando unos cuantos votos entre nacionalistas e independentistas y voilà. Asunto resuelto. Esta era la idea que tenía Pedro Sánchez hace un par de años. Esto cambia las mayorías y me quedo no con una parte del Consejo, sino con todo el Consejo y les puedo dar unas cuantas migajas a los de Podemos y a los nacionalistas. Pero esto, el PP evidentemente puso el grito en el cielo, mucha gente se preocupó porque era en todas reglas, si la justicia estaba ya politizada, era politizarla todavía más y la cosa llegó a Bruselas. Desde la Unión Europea les avisaron que no se debía hacer.
vamos, que evidentemente no tienen competencias para decidir cómo organizan sus países miembros el Poder Judicial, pero sí dan una serie de recomendaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Polonia o en el caso de Hungría. Mira, en este caso les aparecía un Orbán número 2 en el sur de Europa, en el suroeste, con Pedro Sánchez. De ahí que les hicieron ver que no era el camino, que eso iba justo en sentido contrario de lo que ellos pedían. Es decir, que se despolitice la justicia, que en España ya estaba muy politizada desde el año 1985. Bien, Sánchez, que no quería más líos y en la pandemia todavía estábamos metidos y había, en fin, infinidad de problemas, se echó para atrás. Estaba además esperando fondos europeos y no quería malquistarse con los dueños de esos fondos. Pero no quería negociar nada. Es decir, vale, aceptaba lo de los 3/5, pero no estaba dispuesto a negociar ningún cambio en la manera de elegir a estos vocales. A pesar de que el Partido Popular, en aquel entonces todavía estaba Pablo Casado, había vuelto a su antigua promesa, la promesa de que fuesen los propios jueces quienes eligiesen a su parte, es decir, a los 12 jueces. Los 8 seguirían seguirían siendo elegidos por el Parlamento como establece la Constitución, pero vamos, los 12 principales volverían a ser elegidos por los jueces. En una palabra, que quería despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y volver al modo en el que se elegían los vocales del Consejo entre 1980 y 1985. Pero por ahí no quería y sigue sin querer pasar Pedro Sánchez. Quiere que se vuelva al acuerdo de 2018, es decir, 11 para unos, 9 para otros y la presidencia la pone él. El problema con el Consejo General del Poder Judicial es que este consejo no es algo que el español de a pie perciba muy cercano. Los españoles de a pie tienen relación con la justicia de vez en cuando, pero con el juez, con el juzgado de primera instancia o con el Tribunal Superior de Justicia, en ocasiones contadísimas con el Tribunal Supremo, pero vamos, perciben el contacto que tienen con la Administración de Justicia es esa. Entre otras cosas, el Consejo General del Poder Judicial no es Administración de Justicia, de ahí que tampoco tenga ningún español porque tener contacto personal con el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, nada más. Esa es la razón, o el nombre que tiene, tampoco es que se memorice rápidamente, Consejo General del Poder Judicial, las siglas ni siquiera se pueden vocalizar, CGPJ son 4 consonantes, en fin, que yo creo que hay muchos españoles que no saben ni que existe, o que han oído hablar de él, pero no saben muy bien para qué sirve. Bien, el Consejo General del Poder Judicial es algo relativamente joven, en España no existió hasta la Constitución del 78, lo estableció en uno de sus artículos, el artículo 122, exactamente, lo tengo delante ahora mismo, y lo estableció a imagen y semejanza de órganos similares que existían ya en otros países europeos, el caso de Italia, por ejemplo, o el caso de Francia. En este artículo, que ya os digo, lo tengo delante, se especifica el modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que se denominan, su nombre es vocales. Bien, dice lo siguiente. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá también. El presidente del Tribunal Supremo es el mismo que el del Consejo General del Poder Judicial, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Que estén nombrados por el rey no significa que estén elegidos por el rey. El rey se limita a firmar el nombramiento, el que le ha llegado de las Cortes y ya está. De estos, 12... entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado. Elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, de los miembros del Senado y de los miembros del Congreso, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Bien. Esto es lo que dice la Constitución. Insisto, artículo 122, y podéis ir a echarle un vistazo. Creo que esto está en el apartado 3. Como vemos, la Constitución deja en el aire muchos detalles. Yo diría que demasiados, pero es normal porque la Constitución no puede ser kilométrica. Tiene que poner los pilares sobre los que luego se edificará pues, el edificio entero. Es decir, ya las leyes irán completando el trabajador del constituyente. Emplaza al legislador, eso sí, lo pone claro, en los términos que establezca la ley orgánica, emplaza al legislador a elaborar una ley orgánica que se encargue de cumplimentarlos, estos detalles. Bien, esa ley llegó 2 años más tarde, en el año 1980, y establecía esta ley, estaba Adolfo Suárez en aquel entonces como presidente del gobierno, establecía que 12
de los 20 vocales los elegirían los propios jueces. Los 8 restantes, como bien dice la Constitución, serían elegidos por las cámaras, a razón de 4 cada una. Pues bien, ahí se quedó la cosa, hasta que en 1985, con el PSOE en el poder, y además el PSOE en el poder con la mayoría más grande que ha tenido jamás, con 202 escaños, los que sacó en las elecciones del 82, pero lo que hizo fue cambiar la ley, entregando a las Cortes la elección de los 20 vocales y el presidente, es decir, de todos. Eran necesarias 3/5 partes de ambas cámaras para renovar este consejo. Alianza Popular, que es como se llamaba entonces el Partido Popular, no fue Partido Popular hasta el 89, se quejó e incluso interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional de aquel entonces lo rechazó, argumentando que la nueva ley era constitucional y que era fiel a la Constitución. El Partido Popular o Alianza Popular y luego ya el Partido Popular decidió entonces asumir la ley, porque empezaba a interesarles ya a partir de la segunda parte de los años 80 y sobre todo ya en los años 90, en tanto que en esa época el PSOE iba menos en las elecciones y ellos iban a más. Llegaron al poder en 1996 y lo dejaron como estaba. Esto fue así porque les interesaba, no por ninguna otra razón. Les beneficiaba directamente. En 2001, en la segunda legislatura de José María Aznar, se hizo una reforma menor que permitía a las asociaciones de jueces proponer candidatos. Pero eso sí, proponía candidatos que luego tenía que aprobar el Congreso y el Senado. Con esta reforma no cambiaba nada de lo esencial, ya que los vocales del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos en última instancia por políticos que se repartían el Consejo en función de las mayorías parlamentarias. En el año 2011, Rajoy anunció que lo cambiaría si ganaba las elecciones, porque este era un tema que estaba ahí, que todo el mundo lo sabía, que muchos lo denunciaban, decían que la justicia, por lo menos el Consejo General del Poder Judicial, estaba completamente secuestrado por los políticos y era evidente en tanto en cuanto uno posase sus ojos sobre la ley del 85. Bien, Rajoy quiso diferenciarse y decir que en cuanto él ganase las elecciones eso iba a cambiar. Bien, las ganó. Las elecciones del 20 de noviembre de aquel año lo hizo con mayoría absoluta, no tan grande como la del PSOE del 82, pero sí sobrada. Nada más y nada menos que 186 escaños ganó en esas elecciones. Vamos, que tenía posibilidades mediante una ley orgánica con la que aprobada con la mayoría absoluta que tenían para cambiar por completo la ley del 85. Pero no cambió nada, porque de nuevo volvía a soplar el viento a favor para ellos. Siempre sucede lo mismo. Esto es una constante en los últimos 35 años. Cuando llegan al poder, piensan, en los últimos 35 años y de siempre. Cuando el poderoso llega al poder, piensa que va a estar ahí para siempre, que eso no va a cambiar nada. Si no les parece mala idea, claro, obviamente, y ahora sí que tendríamos que venirnos a España los últimos 35 años, yo ya he llegado, nadie me va a mover de aquí, y no me parece mala idea tener una herramienta como esta ventaja en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por si en el futuro me diesen problemas. En 2013, de hecho, 2 años después de ganar las elecciones, se renovó el Consejo pactándolo con el PSOE, que estaba en aquel entonces, recordémoslo, ya se había ido Zapatero, estaba Rubalcaba, estaba muy debilitado y tenía, que en aquel momento no podía pedir demasiado. No le había salido Podemos todavía a la izquierda, pero no tardaría unos meses en salirle. En ese momento el PSOE tenía más vocales propios porque lo habían renovado la última vez en el año 2008. Bien, todo marchaba sobre ruedas hasta que en 2018 tocó renovarlo de nuevo. El PP de Rajoy estaba ya en su segunda legislatura, pero estaba en su segunda legislatura con solo 137 escaños y la lengua fuera. En mayo le sacaron de la Moncloa y en noviembre se pusieron a ello, como os contaba antes, con el PP, sabiendo que tendrían que renunciar a parte del poder que habían tenido. Sucedió entonces lo que os contaba al principio del programa y así hasta ahora. El bloqueo del Consejo simplemente no tiene sentido. Lo suyo es desbloquear su nombramiento, el nombramiento de estos vocales, pero no como quiere Pedro Sánchez. Es decir, volviendo al apaño bipartidista que tantas críticas ha ocasionado desde el año 1985, sino regresando a lo que fue la primera ley orgánica del Poder Judicial, la de 1980 o algo parecido. Que esta ley de 1980 no era una ley perfecta porque ninguna lo es, pero era indiscutiblemente mejor que la del 85, que la de 1980 en mala hora se ventiló Felipe González, arguyendo además que eso era lo democrático, que lo suyo es que estos vocales los eligiese el Parlamento porque a su vez a los diputados los había elegido el pueblo. Y no,
No es lo mismo democracia que mayorías electorales. Las mayorías electorales son parte de la democracia, pero no toda la democracia. Hay infinidad de cargos y de cuerpos del Estado que no se eligen directamente. De hecho, de elegir directamente elegimos al alcalde, a los diputados regionales, a los diputados nacionales y a los diputados europeos. Eso es todo. Bueno, y en el caso de las islas, a los que forman los consejos insulares y los cabildos en Canarias. Ya está. Eso es todo lo que elegimos directamente. Bueno, elegimos directamente también, si queremos, al presidente de nuestra comunidad de vecinos y al delegado de clase. Y para de contar, pero ninguno de los dos, ni el delegado de clase ni el presidente de la comunidad de vecinos, son órganos estatales, vamos. Pero en este caso nada más elegimos eso. Es lo único. Y el resto no se puede elegir todo. En fin, los organismos reguladores, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la de Telecomunicaciones, la de Energía, la del Mercado de Valores, son órganos reguladores importantísimos, pero son autónomos e independientes del gobierno y, por supuesto, no los votamos. No nos llaman para elegir a los miembros del Consejo o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tampoco se eligen los jueces directamente. O los fiscales, por sufragio universal, quiero decir, sino mediante una oposición. Podríamos decir, bueno, pues que se elijan indirectamente. Es decir, que sean los concejales de una ciudad los que escojan quiénes van a ser los jueces de esa ciudad. Sería simplemente absurdo. Es mejor el sistema que tenemos. Los comisarios de policía, por ejemplo, no llegan allí porque les voten, sino porque han superado una serie de pruebas de aptitud. Al Consejo General del Poder Judicial le sucede algo similar. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no poder judicial propiamente dicho. Los jueces no crean las leyes, se limitan a aplicarlas. De la misma manera que la policía no crea las leyes, ni tampoco las aplica, se limita a vigilar su cumplimiento. Y los reguladores no legislan, se limitan a observar que se cumplen las leyes y normas en sus respectivas áreas, los valores, la bolsa, la energía, la competencia, etc. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, sus funciones son muchas, más de las que pensamos. Se encarga, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, se encarga de los nombramientos, de los ascensos, de los traslados, también de vigilar el funcionamiento de los juzgados, que funcionen correctamente, de mantener la disciplina entre los miembros de la carrera judicial. Otros órganos judiciales, como el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, también tienen competencias de gobierno, pero en última instancia sus resoluciones pueden ser revisadas por el Consejo General del Poder Judicial. Vamos, que como veis, se trata de un órgano muy importante para el funcionamiento de la propia justicia y para el funcionamiento óptimo del Estado de Derecho. Y lo suyo, como sucede con otros, sería que fuese autónomo y completamente independiente. Lo que propone el Partido Popular ahora es que de los 12 vocales del turno de jueces se elijan los propios jueces, los elijan exactamente por y entre todos los jueces y magistrados en servicio activo. La circunscripción electoral sería única para toda España, habría 3 categorías de voto, 2 vocales serían obligatoriamente magistrados del Supremo, 3 serían magistrados con antigüedad de más de 25 años y habría 7 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Uno de los 2 vocales magistrados del Supremo sería el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y los 8 restantes los seguiría eligiendo las Cortes tal y como establece la Constitución. Según se extrae de lo que cuenta El Mundo, que según parece ha tenido acceso a la proposición de ley, seguramente porque se la ha filtrado el PP, la elección se llevaría a cabo mediante voto personal, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo, pero no el voto delegado. La votación debería convocarse 3 meses, con 3 meses de antelación, al fin del mandato del Consejo. En la papeleta, los jueces, serían listas abiertas, los jueces marcarían un máximo de 6 nombres de una única lista abierta en la que aparecerían, pues por orden alfabético, según pone aquí, todos los candidatos y en la que se especificaría la categoría profesional y donde trabaja en este momento, el momento de las elecciones, cada uno de ellos. Los candidatos, para poderse presentar como tales, necesitarían presentar 25 avales de otros jueces o el aval de una asociación judicial. Bien, junto a esto, la proposición establece una serie de requisitos que serían comunes para los 20 vocales. El primero, no haber ejercido un cargo político en los últimos 5 años, ni en un gobierno, ya sea nacional, regional o local, ni como parlamentario, ni como cargo orgánico en un partido o en una organización sindical. A mí, la verdad, sinceramente, la música me suena bien, me parece razonable y sin duda, lo miremos desde donde lo miremos, es mucho mejor de lo que tenemos ahora. Los jueces elegirían a los representantes de su propio
órgano de gobierno, dejando una parte minoritaria de los vocales en manos de las Cortes, que es lo que establece la Constitución. Ya está. Lo ideal sería que todos saliesen de los propios jueces, pero insisto, la Constitución, como hemos visto antes, deja claro que 8 vocales los elige el Congreso y el Senado. El grado de interferencia, en tanto en cuanto pues 12 es más que 8, de interferencia de los partidos políticos en el gobierno de los jueces se reduciría notablemente. La pregunta ahora es si el PSOE recogerá el guante. Yo personalmente lo dudo, aunque quizá me equivoque, pero lo dudo. ¿Lo dudo por qué? Pues porque propuestas similares ya las han rechazado en anteriores ocasiones. El PSOE, recordemos, es el inventor del actual sistema y el que se ha valido de él durante más años. Luego, respecto al Partido Popular, no es la primera vez que promete la despolitización de la justicia como reclamo electoral y luego, cuando llega al poder, se olvida del tema y mantiene el sistema actual porque les beneficia, en tanto que son ellos quienes ponen más vocales en el Consejo. Por de pronto, lo que han hecho ahora es una proposición de ley, lo cual no está mal, no es una propuesta informal dicha así a la prensa, así que los dos partidos del gobierno tendrán que manifestarse al respecto en una dirección o en la otra. Todos quieren desbloquear el Consejo General del Poder Judicial e insisten una y otra vez, pero de lo que se trata es de hacerlo bien, devolviéndole a este Consejo su autonomía y su independencia. Esto en buena medida lo conseguiría. Quizá precisamente por eso lo rechacen de plano buscando la coartada más peregrina. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla del tema de hoy, de la despolitización de la justicia, y nos recuerda a UPyD. Hola Fernando. Hace poco en la Contra en Directo dijiste que todos los partidos, sin excepción, literalmente, prometían despolitizar la justicia. Y todos, sin excepción, cuando llegaban a tocar algún tipo de poder, se olvidaban de dicha promesa y, bueno, pues que querían sus propios jueces. Bueno, pues yo quería recordar, pues, como se dice en internet, vosotros que sois muy jóvenes y no os acordáis, pero había un partido que era parte de la nueva política, que era la nueva política antes de la nueva política, que lo prometió y lo cumplió y rechazó formar parte del reparto de cromos del Consejo General del Poder Judicial. Y ese partido era UPyD. Ni Izquierda Unida ni ningún otro lo prometió. Así que nada, al César lo que es del César, y que la verdad es que este partido era de lo más honesto que yo he conocido nunca. No sé, la gente se ha olvidado de él. Bueno, un saludo a todos los contraescuchas y un abrazo fuerte para todos. Lo de UPyD fue sin duda meritorio, pero su número de diputados era muy escaso, ¿eh? Lo máximo a lo que llegaron fue en 2011 a 5 escaños en el Congreso y creo que a ningún senador. No lo sé, quizá tuvieron alguno de designación autonómica, pero vamos, no en las elecciones, desde luego. Vamos, que no eran necesarios para llegar a las tres quintas partes exigidas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuando les tocó, que fue en el año 2013, que es cuando tenían esos 5 escaños. En las elecciones de 2011 el PP obtuvo, como os decía antes, 186 escaños y el PSOE 110. Es decir, que entre ambos sumaban 220 escaños. Les bastaba y les sobraba, ya que superaban pues el umbral de los 210 sobradamente. Otra cosa era que cortejasen a otros partidos para que los candidatos fuesen más de consenso, pero con la ley de 1985 en la mano, entre PP y PSOE sumaban tantos escaños que no necesitaban a nadie más. Pero si te fijas, Ciudadanos también ha defendido una y otra vez que sean los jueces los que elijan a los vocales de su órgano de gobierno. Pero en 2013, cuando se renovó por última vez el Consejo General del Poder Judicial, Ciudadanos no tenía representación parlamentaria. En 2018 sí que la tenía, pero se había quedado en solo 10 escaños, por lo que a PP, PSOE y Podemos les sobraban escaños para elegir a los vocales. Resumiendo, que solo se muestran partidarios de despolitizar la justicia cuando están en la oposición, cuando son extraparlamentarios o cuando tienen pocos escaños. Esa es la triste historia. Bien, seguimos con Alejo, que es de El Salvador y que nos habla de la reforma de las pensiones de Bukele. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, que estoy de enhorabuena porque el gobierno de mi excelentísimo líder supremo salvadoreño Nayib Bukele nos ha despertado con la noticia de que se ha aprobado la reforma de las pensiones. Se venía hablando de ella desde hace un par de meses. Básicamente el gobierno quería esos fondos para gastárselos en lo que le ronque la regalada gana, y a cambio de la promesa de que la pensión mínima en el futuro será de $400.
vaya usted a saber con qué lo van a pagar, si se van a gastar el dinero hoy, cómo es que van a tener dinero mañana. Pero bueno, a cambio de la promesa de la pensión mínima de $400. Eh, Fernando, justo recordé tu video de Bukele y la bancarrota cuando vi la noticia. Yo te repliqué diciendo que Nayib no iba a entrar en bancarrota porque iba a quebrar otros, iba a dejar de pagarle a los funcionarios, iba a quebrar el Ministerio de Salud, iba a quebrar el Ministerio de Educación, pero que él no iba a entrar en bancarrota porque eso sería un daño brutal a su imagen internacional. Yo estaba seguro que eso iba a pasar y bueno, me despierto con la noticia que ya pasó. Por supuesto, el gobierno acaba de refinanciarse de una manera brutal porque hay bastante dinero de pensiones ahorrado. Y claro, es más de lo que el gobierno se gasta en un año. Pero no sé qué van a hacer cuando eso se les acabe. ¿Por qué otra partida de gasto van? Al final, los ahorros son los que son y no caen del cielo. Entonces, em, no sé, me da mucha tristeza por mis compatriotas que se van a gastar su dinero, que con tanto esfuerzo han ahorrado, porque cotizar en El Salvador ya cotizar en España es difícil. Imagínate cotizar en El Salvador, en un país donde el sueldo es una miseria, pero bueno. Eh, nada, te pongo al tanto de la noticia. A mí me ha causado muchísima decepción, pero la gente le aplaude. Y recuerdo que cuando te conocí me dijiste que yo era muy negativo respecto al futuro de El Salvador con Nayib Bukele, pero es difícil ser positivo cuando te topas con noticias así. Es increíble ver cómo un gobernante prioriza su imagen internacional a costa de qué, de algo tan simple como la comida de sus ciudadanos. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué cabeza cabe que nuestro excelentísimo líder supremo vaya a estar en la encrucijada de declarar una suspensión de pagos? ¿Cómo es posible, Fernando? ¿Cómo se te puede ocurrir? Por supuesto que no, macho, si hay dinero de pensiones. Pero nada, eh, me he alargado un poco, pero nada, te quería informar de eso. Y un abrazo y un saludo. Pues sí, Alejo, efectivamente, de esto ya nos advertiste, que este hombre tiraría de donde pudiese con tal de no declarar la suspensión de pagos. En el caso de la reforma de pensiones, lo que ha hecho Bukele es facultar al gobierno para usar los fondos de los cotizantes del sistema privado para pagar las pensiones del sistema público. Es decir, que podrá tirar de ahí mientras quede dinero. Luego ya verá cómo lo soluciona. Y no podrá hacerlo vía inflación porque El Salvador está dolarizado desde hace más de 20 años y no puede imprimir moneda. En fin, vamos ahora con Jaume, que nos habla de la tenencia de armas en Suiza, en Canadá y en Estados Unidos. Hola Fernando, mira, quería hacer un apunte sobre el tema de las armas que como tú comentas se ha hablado ya muchas veces en la contracrónica, pero me resultaba curioso que siempre que hablamos de temas de las armas en Estados Unidos, pues lo comparamos con dos países, ¿no? Con Canadá y con Suiza. Entonces yo he intentado investigar un poco el porqué de unos números en unos países y en otros, ¿no? Y he encontrado unas diferencias sustanciales, ¿no? Entre Suiza, Canadá y Estados Unidos. Mira, en Suiza hay muchas armas debido a que históricamente los ciudadanos, los suizos, han formado parte del ejército. Es decir, no sé exactamente si es una mili obligatoria o que se entendía que anteriormente todos los ciudadanos tenían que ser parte del ejército o eran llamados a filas regularmente y de ahí que tras el servicio militar se llevaban el arma a casa, ¿vale? Claro, estas personas que se llevan el arma a casa son personas que ya están entrenadas en el uso del arma y que además previamente han corroborado que son, pues delante de algún oficial, entiendo, que saben usar un arma y que son personas que se las pueden llevar a casa, ¿no? No le van a dar pues un arma a una persona que sería un peligro para la sociedad, ¿no? O para sus propios compañeros del ejército. Luego, por otro lado, en Canadá, para tener cualquier arma hace falta una licencia, aunque sea un arma deportiva, ¿no?
Las armas restringidas, que serían pues pistolas o fusiles de asalto o similares, requieren de un curso de seguridad, ¿vale? Ahí hay que pasar un examen y obtener una licencia. Luego, una vez se compra el arma, se tiene que, además, registrar y poner a tu nombre, ¿vale? Y finalmente, en Estados Unidos, pues no hace falta nada o casi nada. Puedes ir a una tienda de una armería con bueno, o incluso no hace falta que sea una armería, puede ser también una tienda de empeños, y con tu carnet de conducir compras una de las armas que tengan ahí a la venta. El propietario tiene que comprobar si tienes algún antecedente. Dependiendo del tipo de antecedentes que tengas, pues te puedes llevar el arma o no, y ya está, sales por la puerta con un arma, ¿vale? Yo creo que ahí es donde tiene que estar la clave del problema, ¿no? En que no hay prácticamente ninguna restricción para la compra de armas. Es decir, cualquier persona puede ir y comprar tantas armas como quiera, y no hablamos de pues una arma pequeña, puede comprar pues un rifle de asalto semiautomático, ¿no? Y luego ese rifle de asalto semiautomático pues puede pasar del mercado legal al mercado ilegal muy fácilmente. Pues basta con que alguien entre en tu casa, lo pierdas, lo robes, vayas a la policía y digas he perdido mi rifle, he perdido mi M16 y ya está. Bueno, te lo habrán robado, lo habrás vendido, habrás hecho cualquier cosa con un rifle de asalto y ese rifle de asalto pues ya está en el mercado ilegal y pues en posesión de cualquier pues no sé, cualquier narcotraficante, terrorista o lo que sea, ¿no? Comentaba Don Winslow, que es un escritor y periodista estadounidense, que en la frontera sur de Estados Unidos es donde más armerías abren, ¿no? Porque precisamente hay mayor demanda en esas zonas, ya que esas armas que se venden de manera legal acaban siendo armas ilegales porque son redirigidas a México para los grupos de narcotráfico, ¿no? Es tan fácil con que pues una persona que es un ciudadano legal estadounidense que puede presentar un carnet de conducir y comprar un M16, pues va, hace una ruta de compras, pues empieza en una armería, luego en otra, se lleva 10 M16 y luego pues se las vende a un narcotraficante y esas armas acaban rápidamente en México. Y eso es, digamos, no es una hipótesis que me invento yo, es un hecho, eso pasa, ¿no? Y eso es simplemente porque no hay porque no hay barreras a la compra de armas, ¿vale? Y si bien es cierto que, como tú comentas, pues los estadounidenses quieren tener armas para defenderse de las armas ilegales, al final lo que pasa es que cada arma legal potencialmente puede acabar siendo un arma ilegal y de hecho lo es fácilmente. Al final, no recuerdo los números que comentabas tú, pero hay una paridad. Por lo tanto, al final, un arma legal tiene prácticamente muchas probabilidades de acabar convirtiéndose en un arma ilegal. Esto en Suiza o en Canadá no pasa porque hay una restricción. Si tú quieres comprar un arma, el Estado, el gobierno, va a saber muy bien quién eres, qué arma has comprado, dónde, cuándo y si estás capacitado o no para tenerla. En Estados Unidos, desde el momento en que se compra un arma, se pierde el rastro. Sin más, un cordial saludo. En Suiza todos tienen un arma porque su sistema de defensa se basa en la milicia ciudadana. De los 18 a los 45 años, todos los ciudadanos suizos, deben ir una semana a hacer el servicio militar a la unidad a la que están asignados. Durante ese tiempo tienen la obligación de custodiar su uniforme y su arma por si sucediese que el país es invadido y tienen que salir corriendo para defenderlo. En Estados Unidos sí que hay una legislación federal sobre armas, pero es que es una legislación muy laxa. La Constitución del país, ya sabéis, que establece a través de la segunda enmienda que todos los estadounidenses tienen el derecho a tener y portar armas. Esa tenencia la amparan en el derecho a la autodefensa personal, a la defensa nacional, por supuesto, y también a la defensa frente al propio Estado. Bien, para regular ese derecho existe una ley federal que distingue dos tipos de armas de fuego. Por un lado están las armas largas, que son escopetas, lo he ido a mirar, escopetas con cañón de más de 45,7 centímetros y rifles con cañón de más de 40,6 centímetros. Y luego, por otro lado, están las armas cortas, o las pistolas, vamos, que son armas con un cañón más corto.
nada más, de 40 centímetros. Para la obtención de un arma de fuego en Estados Unidos, el gobierno federal establece que la persona que la solicita debe de ser mayor de 18 años, en el caso de las armas largas, o de 21 años si se habla de armas cortas, que tengan como objetivo la defensa personal. El solicitante no puede tener antecedentes penales y, naturalmente, no puede tener prohibido la tenencia de armas a título individual porque, qué sé yo, tiene un problema mental y el psiquiatra le ha dicho que no, y se lo han prohibido. Bien, en ese caso no puede. Cumplidos estos requisitos, el siguiente paso es, pues, rellena un formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y ahí le comprueban las huellas digitales para determinar si tiene antecedentes penales. En el caso de que sea extranjero, también se comprueba si reside de manera legal en el país. Una vez adquirida el arma, ya no es necesario contar con una licencia para tenerla en el domicilio particular. Luego están las leyes estatales y locales, que son mucho más específicas, y ahí te vuelves loco. Algunos estados tienen derecho preferente sobre el control de armas, sobre los condados, es decir, que solo ellos pueden regular legalmente la actividad. En otros estados las leyes locales prevalecen sobre las estatales. En la mayoría de estados, pues lo que hay es un punto intermedio en lo que los gobiernos, entre los gobiernos locales y el estatal. Así que los condados tienen cierta libertad a la hora de regular el control de armas en sus jurisdicciones. Cada estado, por supuesto, es libre de exigir a sus habitantes licencias de compra y de tenencia privada de armas que varían según el tipo de arma, así como de mantener un registro de transacciones que permita la circulación ilegal de armas. Cada estado tiene además su propia legislación, pues para casi todo, ¿no? Los hay muy restrictivos, caso de Hawái, donde hay que tener licencia obligatoriamente y es necesario registrar el arma, y otros en los que ni siquiera hay legislación específica y vale la federal. Luego, capítulo aparte es el porte de armas, es decir, llevarlas contigo, vamos. Ahí las normas varían en función de si hay que llevarlas a la vista o llevarlas escondidas, metidas en la chaqueta o en el pantalón. Portarlas a la vista es legal para las armas largas. Eso es en todo el país. Para las cortas hay estados que prohíben la aportación a la vista y otros que prohíben lo contrario, la aportación oculta. Bien, como bien dices, toda esa regulación tan variada de estado en estado, de condado en condado, favorece que haya mucho descontrol. Que uno compre un arma en un lugar muy permisivo y la venda en otro menos permisivo es una cosa bastante normal. Se pueden pasar armas con mucha facilidad del mercado legal al ilegal. Y ese es uno de los problemas, ya que hay en Estados Unidos, como os he dicho muchas veces, hay tantas armas legales como ilegales. Con estas últimas es con las que se suelen perpetrar los crímenes y no hay manera fácil de seguirles la pista. Bien, pues terminamos ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Benedicto XVI. Benedicto tuvo claro por dónde debía transitar la Iglesia, pero no supo ponerla en marcha porque señalar el camino no es lo mismo que echar a andar el primero arengando al resto. Benedicto tuvo claros los vicios del clero y se bloqueó entre la injusticia para las víctimas y la injusticia para la institución, y temió por esta. El tiempo le medirá con propiedad, aunque su esperpéntico sucesor ya le ha hecho bueno. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es 4 de enero, mañana será 5, víspera de Reyes, y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.